Bien, seguimos con el estudio de los evangelios. Hoy día nos toca estudiar la lección número 18. Estamos en la lección número 18. La lección número 18 habla acerca de, Jesús hizo muchos milagros y lo que leíamos cuando hace la primera gira por Galilea. Y en esta primera gira, ¿qué hace en Galilea? Sana a un endemoniado en el día de reposo, en la sinagoga. Después de eso va a la casa de Pedro y sana a la suegra de Pedro. Y al amanecer había muchos enfermos y fueron sanados y endemoniados fueron liberados. Pero en Galilea, se produce un milagro especial, una sanidad especial de la limpieza de un leproso. Esto pasa en Galilea. Entonces, esta cita del leproso aparece en Mateos, Marcos y Lucas. Después viene la sanidad de un paralítico, la misma relación, Mateo, Marcos, Lucas, Juan no describe de este suceso. Pero en sí, Mateo, Marcos, Lucas lo tienen bien registrados. Así que esta es la lección número 18. Oramos, Señor. Dios, te bendecimos, te damos gracias por el día que tú nos das. En este instante, Señor, queremos leer de tu palabra, bendícenos, fortalécenos. Tú sabes quizás el comienzo de nuestro día, Señor, bueno, malo, enfermo, sano, pero tu bondad y misericordia sea sobre nosotros. Bendícenos a través de tu palabra, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a ir entonces al libro de Lucas, capítulo 5. Lucas, capítulo 5, versículo 12. Y vamos a hablar del hombre leproso. Dice así: sucedió que estando, versículo 12, sucedió que estando él en una de las ciudades se presentó un hombre lleno de lepra. Iban todos los enfermos, curioso, iban todos los enfermos, cuando veíamos la ciudad, todos los enfermos se fueron a presentar, pero los leprosos, para la gente, podía ser aceptable cualquier otra enfermedad, quizás, pero el leproso no era aceptable porque aún tenía que declararse que él era un hombre inmundo, impuro. Entonces, muy posiblemente, la lepra también se contagiaba de una manera muy fácil, tocando a la persona quizás, la supuración y todo lo demás podía traer mucho contagio. Entonces, los que no se iban a presentar delante de Jesús para que fuese sanado, entre toda la multitud, quizás aún ni la multitud lo admitía, era un hombre leproso. Sucedió que estando él en una ciudad se presentó un hombre lleno de lepra, el cual viendo a Jesús se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo: Señor, si quieres, puedes sanarme. Si quieres, puedes sanarme. Quizá este momento es, podemos decir, es un momento muy especial. Todo lo demás se colocaba para que Jesús lo sanara, porque necesitaban la sanidad. Pero acá hay una rogativa, hay una humillación, se postra el rostro a tierra y además coloca a la voluntad de Dios, sabiendo, mire, y es tan increíble, coloca a la voluntad de Jesús el querer, sabiendo, el leproso no coloca en duda que Jesús lo podía hacer, no lo coloca en duda. Al contrario, él dice: si quieres, Señor, yo no te estoy pidiendo sáname. No hay una petición: sáname, Señor. Te pido que me sanes, necesito ser sanado. No, coloca solamente la interrogante y le coloca a Jesús, y oiga, qué palabra o qué expresión, diciendo: si quieres, puedes sanarme. Voy a hablar acerca de la lepra. La lepra abarca una variedad de problemas cutáneos.
desde la psoriasis hasta la verdadera lepra, ¿ya? Los síntomas podían ser leves, con manchas blancas en la piel, o severos, con úlceras que supuran y la pérdida de dedos en manos y en pie. Para los hebreos, la enfermedad dejaba a sus víctimas ceremonialmente impura, no apta para la adoración. Por tanto, los leprosos tenían que estar aislados del resto de la comunidad. Como no podían entrar en la ciudad, la curación probablemente tuvo lugar en los alrededores de la misma. No podían acercarse a otra persona y debían gritar inmundo. Y que ellos eran inmundos, no que le gritaban a gente que eran inmundos. Ellos eran inmundos. Para evitar un contacto occidental. Sin embargo, Jesús tocó al leproso y lo sanó. De haber sido una terrible y dolorosa aquella enfermedad. Y desesperante. Y lo otro, la lepra tampoco no veía situaciones sociales. Acordémonos de Naamán, general del ejército asirio, y tenía lepra. Y a pesar que tenía lepra, era general, tenía conquista, era un tremendo hombre, pero la lepra la tenía y eso para él era algo atroz. Entonces vemos en sí la fe de este leproso. El sol me está jugando con las nubes. Vemos en sí la fe de este leproso. Entonces el leproso se presentó un hombre, no era una lepra suave, sino dice un hombre lleno de lepra. Es decir, ya no era manchita blanca, no, un hombre lleno de lepra. Es decir, ya está hablando de, no sé si ya tenía los dedos, no creo, pero esperar que no tenía los dedos cortados de pie y mano. Pero viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Si quieres, nomás, lo coloca a la voluntad de Jesús. Si quieres, puedes limpiarme. Entonces, extendiendo él la mano, le tocó, diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. ¿Se acuerda de esta alabanza? Quiero curar tus heridas. Esta es la historia del leproso. Si está hoy día en su casa, coloque esa alabanza y vaya leyendo este texto. Le va a tocar una parte muy emocional. La historia lo que marca es ese relato. Es un hombre en necesidad. Un hombre que se coloca a la voluntad de Dios. Un hombre que no le reclama al Señor: Señor, mira cómo estoy, yo no debía de estar así. Yo debía estar sano, así que sáname. Tú eres Dios de misericordia, sáname. No, él se coloca a la voluntad de Jesús. Le dice: si tú quieres, yo lo acepto, Señor. Yo acepto tu voluntad. Si tú quieres, sáname. Y Jesús le expresa: si quiero. Oiga, qué impactante. Ahora, tocar a una persona con lepra, uno pasaba a quedar impuro. Nada podía tocarse, menos un leproso, porque uno quedaba impuro. Pero Jesús toca a esta persona y le dice: quiero y sé limpio. Aquí no hablamos de una expulsión de un demonio ni nada. Jesús no está expulsando la lepra como un demonio, no. Él habla de una limpieza de este cuerpo, una limpieza del cuerpo. Al tocar, habla de la limpieza del cuerpo.
quiero ser limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Y él mandó que no lo dijese a nadie. Era, es que era como medio especial Jesús. No, no lo cuentes a nadie, no lo digas a nadie. Al contrario, la gente estaba tan, no sé, tan alegre, tan explosiva. Lo que había pasado, lo que pasa en este hombre con lepra, no lo puede aguantar, no lo puede callar. Y es más, si los demás lo conocían como el hombre de la lepra, ¿y qué te pasó? No, todos van a preguntar y es imposible callar. Pero Jesús le dice, no, que no lo dijese a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación, según mandó Moisés, para testimonio a ellos. Pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle, para que le sanase de sus enfermedades. Había muchos que se juntaban, pero esta situación de la sanidad de este leproso fue muy especial. Fue muy especial. Alguien que se rinde a la voluntad del Señor. Señor, si esta enfermedad tiene que carcomerme o tengo que morir con esta enfermedad, bien, si tú lo deseas, si tú quieres. Pero si tú quieres, Señor, también me puedes sanar. Es solamente es tu voluntad. Hay personas que a veces nosotros vamos viendo, ya son muy mayores, y los familiares se enojan con el Señor porque el Señor se lo llevó. Y uno piensa y dice, pero si no somos eternos. Sabemos que hemos de tener un día de nacimiento y un día de partida, pero hay personas que se enojan con Dios, pero ¿por qué se lo llevó? Y estamos hablando de personas de edad, ¿ya? Que yo no puedo vivir, ya. No, uno es tan increíble, es tan especial que las personas de edad tuvieron el privilegio, muchos, de vivir, y los que llegan a 80, 90 años, y quizás más de 90, es un gran privilegio porque otros no tuvieron ni aún el privilegio de ver la luz del día. Y a nosotros a través de la historia vamos viendo niños que murieron, vimos jovencitos, adolescentes, atroz de muchachos que estudiaron, y el día que estaban graduándose, el día que recibían su cartón, el día que estaban en su cumpleaños, partieron. Algunos de una forma muy trágica, y ellos se preguntan, ¿pero por qué? ¿Pero por qué? Y ahí acusan que Dios es malo. Pero la circunstancia de la vida, lo que nosotros hemos de vivir, lo que nosotros estamos, Dios nos ha dado la posibilidad de que debemos de aprovechar cada instante de nuestra vida. Nuestra vida está segura en Dios, sí, pero no sabemos cuándo hemos de partir. Estaba viendo un reporte de por qué muchos pastores están muriendo hoy en día. Hay muchos pastores que están muriendo y algunos lo acusan, no, es que estaban en pecado y todo lo demás. No, son las circunstancias. Son las circunstancias. Hoy día estamos en una época de pandemia, de cualquier situación de contagio, y muchas veces hay gente, hermanos que piden que vaya a orar por alguien que está contagiado. Y el pastor no es inmune, ¿me entiendes? Se puede, y muchos se han contagiado. Vi pastores, y es increíble, vi un hombre pastores, hombres del Señor, que oraban, y muestran ahí, oraban por los enfermos y todo lo demás. Se murió el pastor y la gente se juntó afuera, en el templo y todo lo demás, afuera, para orar para él, para que se resucitara. Porque aún la congregación no aceptaba que él partiera, es más, esperaba el milagro del Señor porque era un buen siervo del Señor, que resucitara. No resucitó. No volvió. ¿Y qué va a pensar esa congregación? Dios es malo. No. Hágase conforme a la voluntad del Señor.
hágase conforme a la voluntad de Dios. Y aún la voluntad de Dios en este, Señor, si tú quieres, pero el reconocerlo como nuestro Señor, Él está sobre nosotros y nosotros no podemos exigirle. Es más, a veces somos como medio agresivos en nuestras oraciones. Señor, tu palabra dice esto, yo te lo reclamo, Señor. ¡Wow! Cuidado, seamos humildes como este hombre, porque a la final la lepra también es símbolo de pecado. Y el orgullo a veces, nuestra ira, nuestras rabias, también contra el Señor es pecado. Y cómo vayamos al Señor. Y este hombre reconociendo que él era el Señor, que sí hacía milagros, que mucha gente recibió de la misericordia de Jesús. Él se inclinó, no se colocó a la cola ya, Señor, no, él se inclinó, no era digno, no era el mejor, no era el mejor enfermo. No, él sabía que podía ser rechazado, porque aún los sacerdotes, los escribas y todos lo rechazaban. Todo lo rechazaban. Y estaba condicionado por la gente. Entonces, Jesús también podía hacerlo, pero coloca él en este sentido, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, en su tierna misericordia, quiero, sé limpio. Qué humildad, qué petición. Tengamos cuidado con nuestras peticiones. A veces nos ponemos muy agresivos para pedirle al Señor y marcamos que somos tus hijos, que somos esto de acá. Y nos vamos a equivocar. Bien, sigue la palabra del Señor y dice, mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Ya, 15, pero su fama se extendía más y más y se reunía mucha gente para oírle, para que le sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Lo curioso de esto, la ayuda que me marca, dice retirarse a orar a un lugar solitario. Era una práctica habitual para Jesús. Él era fundamentalmente una persona de oración y mantenía una comunión estrecha con su Padre, ¿no es cierto? Solo Lucas recoge las oraciones de Jesús, en su bautismo, en la transfiguración, antes de escoger a sus apóstoles, en Cesarea de Filipo y en la cruz. ¿Ya? Él oraba con frecuencia, muy temprano por la mañana, en algún lugar solitario. Y en otra ocasión lo hacía durante toda la noche. Juan capítulo 17 recoge la oración más larga de Jesús en el Nuevo Testamento, ¿ya? Y también ver la oración modelo que es la oración del Padre Nuestro. Entonces, cuando habla de esto, más él se apartaba, qué importante ver lo que la ayuda me marca Juan, se detalla mucho acerca de la oración, que los otros evangelios no lo consideran o no lo pasaron por alto, pero Lucas detalla mucho acerca de las oraciones que Jesús hace, ¿ya? Vamos ya avanzando para ya no alargarme, yo siempre me alargo. Jesús perdona y sana a un paralítico. Vamos, versículo 17, capítulo 5, versículo 17, Lucas. Dice, aconteció un día, parece que no es el mismo día, pero aconteció, ya, que estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y de Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. ¿Ya? Aquí dice que esta situación pasa en Capernaum. Galilea, Capernaum, están casi juntitos. Galilea
Bueno, ahí le voy a explicar bien porque tengo que buscarme bien esa situación. Pero Galilea y Capernaum están en el mismo sector. Sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Pero, no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver él la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo: ¿quién es este que habla blasfemia? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Entonces Jesús, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo le dijo: ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Y dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios y llenos de temor decían: hoy hemos visto maravillas. Hoy hemos visto maravillas. Y los que estaban preguntándose ahí, ¿cómo lo han quedado? Quedaron con el tremendo problema. Dice la ayuda, con referencia a la casa, del 17 al 19, versículo 17 al 19. La casa tenía probablemente una escalera exterior que llevaba al techo plano. En la época del Nuevo Testamento, las mujeres llevaban a cabo sus tareas domésticas en el mismo, para disponer de más espacio que en el interior. Bajaron al paralítico por allí para que llegase a la presencia de Jesús. El techo descrito por Marco parecía ser de barro, hierba y ramas, formando un entramado que serviría de apoyo para una cubierta exterior de baldosa de arcilla. Le rompieron el techo. ¡Oh, qué maravilla! Pero el que estaba mirando el techo era el dueño de la casa, ¿no es cierto? Es el que tenía el lío. ¡Oh, qué bonito milagro! Pero espero que se acuerden de arreglarme el techo. O capaz que contarte la emoción y yo lo arreglo, que se preocupa, o no hubo un milagro maravilloso. Hay muchas situaciones que podemos colocar, o la persona diciendo: después te arreglamos el techo. El techo era lo que menos importaba. Lo más importante era la maravilla que había sucedido en aquel lugar. ¿No es cierto? El 21 habla de blasfemias. Se refiere al acto de insultar al carácter de Dios. Este crimen capital exigía el apedreamiento hasta la muerte del ofensor. ¿Ya? Blasfemia, cuando ellos expresan la palabra blasfemia. Cuando ellos cavilaban y decían: ¿quién es este que habla blasfemia, que puede perdonar pecados y no solo Dios? ¿Ya? Se refiere al acto de insultar al carácter de Dios. Este crimen capital exigía el apedreamiento hasta la muerte del ofensor. Los líderes judíos del Nuevo Testamento consideraban a Jesús un blasfemo, porque reivindicaba para sí un estatus mesiánico. Lucas, así como los escribas y fariseos, creían que únicamente Dios podía perdonar pecados. Este relato deja clara
a los lectores la reivindicación que Jesús hace de su deidad. Entonces, más claro y más encima le da testimonio. Le da testimonio. ¿Por qué necesitaban ser perdonados los pecados? Hombre, tus pecados te son perdonados. Estaba paralítico, ya, estaba paralítico, pero venía por una necesidad de qué? De estar ahí enfermo, de no poder moverse. Pero Jesús marca, tus pecados te son perdonados. Y no a los que le ayudaban, a él, a la persona que estaba enferma, a la persona que venía paralítico. Ahora nos marcan del tiempo que está paralítico. Sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. ¿Ve? No nos marca el tiempo que si llevaba toda una vida. No nos marca el tiempo en el cual estaba paralítico. Y Jesús lo único que marca, tus pecados te son perdonados. Qué importante para el hombre es sentirse perdonado, ¿no es cierto? Para el hombre es sentirse perdonado. Para ir terminando, la ayuda dinámica del reino me dice, ¿qué es más fácil? ¿Perdonar o sanar? ¿Qué es más fácil? ¿Perdonar o sanar? Si bien es cierto que no toda aflicción es resultado de un pecado específico, o toda enfermedad. En este caso, la causa de la enfermedad era el pecado. Estaba paralítico el hombre, ¿no es cierto? La causa de la enfermedad era el pecado. Y el pecado, quizás qué hizo, qué situación, pero lo deja paralítico. ¿Cómo? No tengo causas naturales o por terceros. Puede llegar a esa situación. Pero la enfermedad era por pecado. Porque el hombre fue sanado. ¿Por qué el hombre fue sanado? Jesús le dijo, ya, no voy a leer de nuevo esa parte porque si no se entendió bien. En este caso, la causa de la enfermedad era el pecado, porque el hombre fue sanado cuando Jesús le dijo, tus pecados te son perdonados. Ya, ahí ya quedé clarito. Cuando Jesús le dice, tus pecados te son perdonados, él ya estaba siendo libre de su enfermedad. ¿Por qué? Porque la enfermedad era causa del pecado. ¿Ya? Voy a seguir leyendo. De la palabra de Jesús se desprende que pudo haber dicho, levántate y anda, o tus pecados te son perdonados. En muchos casos, la oración por sanidad debería comenzar con confesión de pecado y con arrepentimiento, según Santiago capítulo 5, versículo 16 y Primera de Juan capítulo 1, versículo 8 y 9. Entonces hay enfermedades por causa de pecado. El que Jesús vinculara la sanidad con el perdón evidencia también el interés divino por el completo bienestar humano. Obviamente el perdón de los pecados es nuestra más grande necesidad. Sin embargo, Jesús no proclama esa necesidad de perdón divino sin afirmar además su interés profundo por el sufrimiento humano. Un comentario adicional. Este episodio nos enseña cómo la sanidad llega cuando un grupo ora unido. ¿Ya? Hay un interés de 4 personas o más personas que llevan al paralítico. Ellos quieren ver un milagro, una sanidad también sobre ese paralítico. El paralítico no podía ir, pero otros le ayudan a ir a Jesús. Y aunque sea con mucho impedimento, sobrepasa los impedimentos para llegar donde está Jesús. Y todos están de acuerdo en lo que oran. Tenían un propósito. La curación del paralítico vino por la intervención de personas que mostraron preocupación y cuya fe logró vencer todos los obstáculos. Qué hermoso. Qué hermoso. El Señor les sea bendiciendo. Y ahí terminamos estos 2 hechos.
Jesús limpia a un paralítico, Jesús perdona y sana. No, Jesús limpia a un leproso. Jesús limpia a un leproso y Jesús perdona y sana a un paralítico. Lo había dicho al revés, ¿no? Dios les sea bendiciendo. Gracias por seguir estudiando. Amén.